Bueno, muy bien, listo. Eh, Creo que estamos todos. Hacen falta por ahí algunos, pero no podemos tardar más para comenzar. Entonces, miren, no sé si tuvieron la oportunidad de mirar los artículos que teníamos pendientes. Em, Luna Sierra está por ahí. Voy a ir llamando lista. Ojo, voy llamando. Tengo aquí la lista del curso. Doctor, ¿me escucha? Sí, perfecto. Yo les pido que estemos todos activos. Los que quieran prender la cámara, fabuloso porque no los llamo, porque sé que están ahí. Los que vea con cámara apagada, pues digamos que tiendo siempre a llamarlos porque no tengo cómo saber si están realmente en la clase. Entonces, generalmente llamo a los que tienen la cámara apagada y les hago preguntas. Digamos que hago la advertencia no como un tema inquisitivo ni nada por el estilo, sino pues para que sepan que uso esa metodología. Entonces, Luna, ¿estás ahí? Luna Sierra. Sí, doctor, acá estoy, ¿me escucha? Sí, perfecto. ¿Tuviste la oportunidad de ver los artículos que mandamos para ayer? No, doctor, es que ayer se me presentó una calamidad familiar y no tuve la posibilidad ni de entrar a clase y pues mucho menos de leer. Vale, tienes que actualizarte, Luna, porque si no, es posible que cuando eso se pregunte en el examen, obviamente, pues tengas ese vacío ahí, ¿oíste? Entonces, es la recomendación, pero pues es tu elección. María Villazón, ¿estás por ahí? Presente, profe. María, ¿pudiste leer los artículos que mandamos ayer? No, disculpe, no lo pude leer. Vale, ojo que voy a ir anotando poco a poco a los que no hayan podido leer. Entonces, digamos, era una tarea obligatoria. Natalie Rojas, Buenos muy días. Natalie, ¿pudiste leer los artículos que mandamos para el día de ayer? No, profe, ayer no pude entrar a la clase. Vale, listo. Pues digamos, yo lamento mucho, digamos, que tengamos este comienzo, pero estamos estudiando, no es una universidad de tercer nivel, sino de primero, y la exigencia es lo primero que se exige. Giovanni Suárez, ¿pudiste leer? Hola, doctor, buenos días. No, señor. Vale, listo. Muchas gracias por la sinceridad. Pablo José Tello, ¿pudiste leer? Hola, doctor. No, señor. Vale. Nicole Rubiano, ¿pudiste leer? Pues yo leí el primero, el de el constitucionalismo colombiano. Vale, ¿qué tal te pareció? Digamos que, ¿qué viste en ese artículo que te llamó la atención? Bueno, pues lo que yo pude ver y que es como bastante, eh, pues, o sea, bueno, muestra como la historia, ¿no? Como el paso a paso de las constituciones. Digamos que al principio había como una fragmentación por provincias y cada una tenía como su constitución y demás, pero pues lo que yo pude entender de cierta manera era que también pues hacía ciertas críticas, como a toda la construcción y digamos por todo lo que ha tenido que pasar pues la creación de las constituciones y digamos como de todos estos movimientos liberales, radicales, pues también que menciona como varios autores en el tema, entonces eso da como una visión más amplia del tema, pero pues también errores, ¿no? Muchos errores que se cometieron y que, digamos, uno puede ver reflejados todavía, ahorita, al día de hoy. Ujú. Muy bien, Nicole. Gracias por tu opinión. Tienes un positivo. Yo, acuérdense que todos los positivos y negativos que vayamos poniendo, yo al final, para el examen, le sumo o le resto. Digamos que eso es lo que les había dicho desde ayer. Fueron las reglas de juego
que establecimos. Entonces, obviamente, Nicole, tienes el positivo que te va a ayudar mucho al examen y obviamente las personas que tengan más positivos y no les vaya también en el examen, pues tienen más chance de pasarlo, de mejorar la nota. Es, digamos, algo interesante. Lamento por las personas que tengan negativo, pero obviamente como esto es un tema de evolución constante y evaluación constante, pues tendrán una nota inferior, ¿vale? Ya los que he ido llamando, que se han ido saliendo de la sesión o que no han contestado, pues ya los estoy aquí anotando. A ver, eh, está por ahí Alejandra Torres. Señor doctor. ¿Pudiste leer? No, señor. Ok, gracias. Elvis Rubiano. No, señor. Vale, gracias. Los que se están saliendo, entiendo que no leyeron y huyen. Es más valiente que se queden. Andrea Valentina Sierra, ¿está por ahí? Sí. Buenos días. ¿Pudiste ver lo que mandamos ayer? Vale, y digamos de la primera fase que el autor describe ahí, que digamos qué resaltas o qué te llamó la atención de la primera época en la cual, digamos, nuestro país empieza a desarrollarse. ¿Pudiste entender algo de esa primera parte? Sí, sí. Ujú, 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 ujú. Muy bien, Andrea. Muchísimas gracias. ¿Te pareció difícil o sencilla? Vale, listo, porque es historia y hay cosas que no nos acordamos y tenemos que recapitular, pero bueno, muy bien, tienes el positivo. Nicolás Vargas, Buenos días, doctor, ¿me escucha? ¿qué tal, Nicolás? Gracias. Sí, ¿pudiste hacer alguna de las lecturas? Sí, señor. Sí, yo leí las dos, pero la de Carlos Restrepo no me gustó. Me pareció como un poquito complicada. Bueno, pues Sí, ambas digamos lecturas que, estaban complejas, pero la de Carlos Restrepo me pareció mucho más compleja. claro, digamos que la de Carlos Restrepo, más, eso no es, digamos que un libro como tal de lectura propiamente dicha, de narrativa, sino que es un libro que recopila documentos históricos. Entonces, realmente lo que ustedes van a ver ahí no son capítulos donde él describe muchas cosas, sino documentos históricos que les hace algunos comentarios. Entonces, claramente la lectura es densa porque estamos hablando de documentos de hace 220 años. Entonces, claro, entender el lenguaje, no sé si te diste cuenta, las letras y todo son diferentes a las que utilizamos el día de hoy. ¿Mm? Pero, digamos, de Carlos Restrepo, ¿resaltas algo? O sea, digamos, independientemente que te haya gustado o no, teníamos de la 11 a la 30. ¿Pudiste ver, por ejemplo, Nicolás, pudiste ver, por ejemplo, no sé, el acta de Santiago de Cali? Sí, señor. Sí, ¿Pudiste ver el acta del estado del Socorro? sí, señor, también. Sí, señor. Esas son actas que están literalmente puestas ahí. Ahora, de la otra lectura, ¿qué destacas? ¿Qué te gustó? Uy, lo que más me pareció como interesante fue la Constitución de 1853, Sí, en la que participó Murillo Toro, creo que era, sí, y en la cual, pues digamos, se resaltaba como algo innovador y era la votación o el sufragio que tenía la mujer
y además también el debate que había entre él y otro personaje sobre que él pues era como partidario de implementar el sufragio universal, mientras que el otro personaje, que no recuerdo muy bien el nombre, tenía como la idea de bueno, el voto mediante el censo. Sí. También algo que me gustó mucho de esa época era como la influencia que tenía, o bueno, como la constitución, que era centro federal, mientras Ujú, que antes la idea era como, o pues desde que se partió como desde la independencia, era como la idea de un federalismo para luego juntarlas en las Provincias Unidas de Nueva Granada, mientras ujú, que ahí era como centro federal. Y también me pareció muy interesante, digamos, eh, la posición como de legislativo y todo ese tipo de cosas, pero que además más tarde en 1863 con la Constitución de Río Negro esto iba a cambiar totalmente, ¿no? Y que además se le iba a hacer una crítica por parte de Rafael Núñez más adelante con la etapa de la regeneración y sobre que, digamos, no se podía adoptar como la idea de la Constitución de Estados Unidos porque era ajena como a la realidad social y al contexto y que se vivía pues en Colombia, que ujú. pues eso sí era como lo que recogía la Constitución de 1853, que era como más centrada y más enfocada en la idea de lo que era Colombia. De acuerdo. Sí, digamos que ese era un panorama general. Muy bien, Nicolás, un panorama general digamos, de todo lo que pasó en el siglo XIX, que es lo que vamos a tratar de nosotros ver en estas 2 semanas que tenemos aquí. Entonces, bien, digamos que esa era la idea de la lectura. Em, ¿Hay alguien que quiera de pronto destacar alguna idea, una opinión a libertad, sin que yo lo llame, para un positivo? Alce la mano y yo, digamos que le doy la palabra. Santiago Santos. Sí, señor. Digamos, en una de las lecturas, en la primera de Carlos, que es la de Carlos Piedrahíta, Sí. me parece importante destacar todas las declaraciones que se hicieron, ¿no? Como la declaración de Santander Pore, Ujú, la Constitución de Cúcuta, y sí. cómo estos se fueron, y cómo muchos artículos se fueron implementando a lo largo del tiempo, ¿no? Empezaron hablando del artículo 380, después fueron hablando de cómo esta Constitución primigenia que se intentó hacer en Cúcuta tenía como artículo principal la construcción de una hipotética nación unida, ¿no? De que Colombia tenía que estar unida en una sola intento de nacionalidad. Y cómo esto al final de cuentas se terminó cayendo y cómo esto ayudó a que muchos personajes que fueron llegando posteriormente a lo largo de la historia, como el triunfo de Ospina, fue articulando el diferente sentido de Estado en Colombia, cómo el Ujú, Estado se fue formando, cómo se decía que anteriormente se intentó hacer una forma de Estado que no se sabía que se llamaba Estado en ese momento. Por ejemplo, como decía él, el Estado granadino. No era tú como tal que si era somos Estado granadino, sino que su forma de participación, su forma de actuar podía hacer referencia a un símil, una comparación de un Estado que todavía no estaba conformado en su totalidad, pero que hacía y que tenía ciertas actitudes que le hacían funcionar como Estado. Creo yo que es importante perfecto. resaltar esas Excelente, esos Santiago. Muy buen punticos. comentario. Muy buen comentario. Es importante que, digamos, ustedes se lean del libro de Carlos Restrepo, de lo que está comentando Santiago, el panorama general de todo lo que, digamos, sucede en Colombia en la historia constitucional está de la 11 a la 17. Digamos que si ustedes ven 11 a la 16, perdón, son 5 páginas. Son 5 páginas que son muy sencillas de leer y que para el viernes tienen que traer leídas las personas que no hayan leído. ¿Por qué? Porque eso les va a dar la introducción general para que puedan entender el contexto de qué es eso de la historia constitucional, de por qué es importante, de por qué necesitamos estudiarla, por qué necesitamos entenderla, ¿vale? Julián Torres. Sí, doctor, digamos que a mí realmente lo más interesante o para mí lo más rescatable de las lecturas es la parte de, pues, digamos que la constitución a la colombiana. Escuché el concepto. Lo que pasa es que, según tengo entendido, digamos que esa influencia de ideas políticas tanto de Europa como de esa parte federal
perdón, esa parte federal que se había, pues digamos que había venido influenciando, generaba de hecho que se le generase una lejanía ante la realidad colombiana. Era una constitución que no reflejaba la realidad, era un derecho positivo en cuyo caso que realmente no reflejaba lo que estaba sucediendo. Hasta la constitución del 1853, si mal no estoy, en la que realmente se hizo por primera vez una tarea con, es que no me acuerdo bien el nombre, los gongloditas, no me acuerdo bien la terminología, pero creo que con ellos se hizo esa innovación, esa realmente representación constitucional de lo que es Colombia, se generaron muchos aspectos, digamos que, por ejemplo, creo que la asamblea, una de las nociones de asamblea constituyente, perdón, pues como reforma constitucional, también se innovó en ese punto histórico con esa constitución. Ujú, Y otro aspecto importante para mí es la dicotomía entre centralismo y federalismo, ujú. precisamente por esa cantidad y multiplicidad de ideas que se venían, digamos, quedando, o sea, hasta llegar a un punto en donde se genera el concepto de centro federal. Entonces, Ujú. pues, más o menos eso. Muy bien, Julián. Muchas gracias por el comentario. Miren, aprovecho de una vez. Lo que teníamos para hoy lo vamos a evacuar, ¿ok? Y el viernes que tenemos una sesión de 2 horas, ya desde ayer yo les había dejado estas tareitas. Como yo sé que ustedes van los jueves a la U, hay una posibilidad que es la siguiente. Los que el jueves vayan a la U o puedan, los que no estén en Bogotá y quieran pedirle el favor a un amigo, en este libro que se llama Historia del Derecho Público en Colombia, ¿vale? Que editó en su momento el hoy fiscal general de la Nación, Historia del Derecho Público, hay un artículo de Néstor Osuna, que es nuestro profesor maestro de todos en el departamento, que fue director hace muchos años y demás, en la página 221, que se llama El parto del constitucionalismo colombiano. ¿Listo? De 1810 a 1832. Los que tengan oportunidad de ir el jueves a la universidad y ver este libro en la biblioteca, sáquenle un escáner y a los que deseen leer este artículo, se los valgo por no leer los dos que están ahí de Alejandro Olano, que básicamente, digamos, Alejandro Olano también es un gran historiador, pero lo que cuenta Néstor Osuna aquí puede ser equivalente a lo que está en esas dos lecturas. Los que no puedan ir a la U o los que no estén en Bogotá, lean las dos de Alejandro Lano, que ya está en el escáner que yo les envié. ¿Listo? Los que puedan ir y le puedan pedir a otros amigos que les envíen el escáner, yo les recomiendo que puedan ver este artículo de Néstor Osuna en este libro. ¿Por qué? Porque ahí nos va a contar un poco la génesis del Estado constitucional. Es decir, ¿cuándo podemos hablar nosotros realmente de Estado constitucional colombiano? Luego de 1830. Luego de 1830. Es la tesis más aceptada. ¿Por qué? Porque de 1810 a 1830 lo que hay es un parto, una formación, una especie de organización constitucional que nos va a llevar a entender el Estado que tenemos hoy. ¿Cuándo realmente podemos decir tenemos Estado constitucional con principios constitucionales sólidos y permanentes? Hasta el 30. ¿Listo? Porque antes vamos a ver, había muchos problemas, que es un poco lo que vamos a tratar de dilucidar. Quiero darle la palabra a las personas que faltan y comenzamos, pero hago esa precisión para la lectura del día viernes. Laura Sofía. Sí, profe, es Vamos a como ver. para Sí, resaltar algo súper rápido. sí, Y sí, es que sí. me llamó mucho la atención cómo la Constitución de 1853 tenía cosas muy buenas para ese entonces, ¿no? Por ejemplo, ahí resaltar Ok. que tuvo un carácter centrofederal. En su artículo 48 le da el poder a las provincias de obrar y juzgar crímenes a su convenio siempre y cuando estuviera dentro del marco de la Constitución Nacional. También Ujú. autorizó el voto femenino, algo revolucionario para ese tiempo, y fue la única carta política hasta ese entonces que definió que Colombia era una república democrática. Y también en su artículo 57 eh, nombró como mecanismo reformatorio, incluyó a la Asamblea Constituyente. Ujú, ujú. Muy bien, Laura Sofía. Ya te anoto acá. Acuérdense que, claro, ese artículo
lo que les iba a dar era un panorama general del siglo XIX y parte del XX, pero generalmente el XIX. Nosotros apenas vamos a ver cómo fue que se gestó esto. Ya, por ejemplo, Laura Sofía, Julián, se me han ido un poquito más allá hacia el federalismo, pero antes de eso, imagínense, hay casi 40 años de ver cómo se formó esto, que es lo que vamos a tratar de hacer. Pero muy bien, digamos, lo que quiero es que vayan teniendo un panorama general para que puedan entenderlo como un todo. Juan Esteban. Bien, profe, lo que principalmente me llamó la atención fue sobre el aspecto que él resaltaba de la Constitución de 1810, Sí, que, por ejemplo, en principio, él decía que la Revolución de 1810 tuvo dos prioridades, que era establecer una Constitución y crear un sí, sistema federal. Estas dos ideas provenían principalmente de Europa, a través de los intelectuales. Los intelectuales tuvieron una importante relevancia en la creación de las constituciones entre 1810 y 1830. No, la revolución de 1810, según él, no fue una revolución militar ni nada similar, sino fue una revolución más que todo intelectual y civil, y local sobre todo. En ese sentido, la constitución, las constituciones que en ese entonces se hacían, tendían un aspecto muy racional y sí, tenían una percepción muy racional de la realidad de ese entonces y proponían principalmente lo que era la felicidad pública y la ujú. movilización del carácter civil y local. Eh, Otra cosa que también me pareció, Muy importante lo que dice Juan Esteban. No sé si todos lo escucharon. Ya lo vamos a ver en un momento. ¿Ustedes saben cuál fue la finalidad principal de el grito de independencia? La finalidad principal fue crear después de eso una constitución que pudiera asegurar la felicidad pública. La felicidad pública. ¿A qué se les parece esto? ¿Alguien sabe cuál fue el primer país del mundo que estableció como finalidad en la Constitución la felicidad? Alguien que active el micrófono y diga, ¡pum!, este país, así a viva voz. ¿Alguien se acuerda o sabe cuál? Está aquí cerquita. Estados Unidos. Muy bien, Estados Unidos. Estados Unidos fue el primer país del mundo que en 1776, luego de su revolución e independencia y la Constitución de 1789, dijo, la felicidad es un bien supremo. ¿Por qué? Porque acuérdense que en esa época había un gran filósofo del derecho que se llamó Jeremías Bentham. Y Jeremías Bentham hablaba de la felicidad, las ideas de Bentham, ¿no? Y las ideas de Stuart Mill del utilitarismo. Eran grandes filósofos norteamericanos que ayudaron a plantear el mayor bien posible, la mayor felicidad posible. Fíjense, el tema de Estados Unidos, la felicidad es un derecho fundamental. En Colombia no es un derecho fundamental. Digamos que en Colombia lo entendemos como parte de la dignidad humana, como parte del libre desarrollo de la personalidad. Si a mí me gusta estudiar derecho, soy feliz. Si a mí me gusta estudiar medicina, soy feliz. Pero no la felicidad como un derecho fundamental autónomo. No es fortuito que en Estados Unidos, por ejemplo, digamos, son mensajes subliminales que van detrás del constitucionalismo que ni los mismos norteamericanos saben. ¿Por qué existe la cajita feliz en McDonald's? Eso no es de que, ay, la cajita feliz para que los niños estén felices. No, porque de fondo la cajita feliz lo que le dice a los norteamericanos es, esta cajita te asegura tu derecho a la felicidad. ¿Se vieron la película de Will Smith, En busca de la felicidad? No, no es un título fortuito para los norteamericanos, es porque desde el mismo nacimiento del Estado norteamericano, de los padres fundadores, la finalidad fue establecer la felicidad. Y lo mismo quisieron hacer aquí en Colombia, luego se desviaron por otros lados, pero en Colombia quisieron implantar el mismo modelo porque la revolución norteamericana había sucedido hace 20 años y era el primer país que estableció una constitución a nivel mundial. ¿Listo? Fue el primer estado constitucional del mundo, el norteamericano. Muy bien, Juan Esteban, ¿quieres terminar con otro comentario? sí, profe, la segunda parte que también se me hizo muy relevante y yo considero que puede, puede incluso relacionarse con la realidad actual, y es que en Colombia
el constitucionalismo siempre ha sido débil por dos causas. Porque en primer lugar, en el siglo XIX hubo una poca pervivencia de las diferentes constituciones, ¿sí? Cada 5 o 10 años se cambiaba de constitución, por ejemplo la de 1853 a 1863, pero creo que en el 58 también hubo una reforma. Y por ejemplo las diferentes constituciones que hubo o actas que hubo entre 1810 y 1820. Eso provocaba un relativo pluralismo entre las diferentes constituciones. Otra cosa que también, el otro aspecto, el segundo, es que había un constitucionalismo circular, y es que se pretendía que todos los problemas de una nación, de Colombia, se solucionaran a través de las constituciones. Entonces, que cada constitución, después de la otra, trataba temas relativamente diferentes para tratar de regular cosas que simplemente le competían no al derecho, sino simplemente a la política. Y pues a partir de ese siglo XIX, de la mitad del siglo XIX, en Colombia se le dio la importancia al derecho, no solo como un ente regulador, sino como un ente que fortalece el cambio y que ayuda como un elemento de cambio. Muy bien. Solo para comentar lo de Juan Esteban, no es que el constitucionalismo haya sido débil. Los que hemos sido débiles hemos sido las personas que aplicamos las instituciones constitucionales. Es decir, mira lo que tú dices, Juan. Se ha usado el constitucionalismo como un tema para poder cambiar lo que las personas quieren. Eso no es del constitucionalismo, es de las personas que aplicamos el derecho, o sea, de nosotros. Entonces, hay un libro de un profesor que se llama Alejandro Valencia Villa, que se lo recomiendo, que está en la bibliografía, mírenlo acá, que se llama Cartas de Batalla, una mirada crítica al constitucionalismo colombiano. Miren, Cartas de Batalla. ¿Qué es lo que dice un poco Juan Esteban? Lo que dice Hernando Valencia Villa es: en Colombia las constituciones han sido cartas de batalla. O sea, como hoy soy conservador, utilizo una nueva constitución para imponer lo que yo quiero. Como mañana soy liberal, utilizo la constitución para cambiarla y poner lo que yo quiero. Hoy soy centralista, mañana soy federalista, hoy soy iglesia y Estado, mañana soy separación iglesia y Estado. Y eso sigue pasando hoy. Miren que si nosotros no estudiamos este tema de historia, no podemos entender lo que está pasando hoy. Ustedes se dieron cuenta. Miren lo que hizo Uribe cuando subió al poder. Es decir, utilizó la Constitución como una carta de batalla para modificarla a su antojo. Entonces, de no reelección, pasar a reelección. Anteriormente, ¿qué pasó en los años 90? De la no extradición a la extradición. De un solo periodo a 2 periodos. Miren lo que hizo Juan Manuel Santos, último presidente con 2 periodos, y luego reformó la Constitución para que nadie más pudiera ser presidente en 2 ocasiones. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, al final, hoy, en el siglo XXI, ustedes dirán: oiga, pero está pasando lo mismo. Claro, ¿de dónde viene esto? Alguien ha estudiado que esto ya se venía usando de vieja data, esto no es ninguna novedad. Entonces, cuando uno sale hoy, en el siglo XXI, a decir esto, ¿saben qué le dicen a uno? Usted no ha estudiado nada. Usted cree que simplemente esto nació ayer. ¿Sabe hace cuántos años viene pasando esto que usted presenta como novedoso, que los presidentes reformen las constituciones a su antojo como cartas de batalla? Eso viene pasando hace 220 años. Dígame usted que ha estudiado. ¿Usted de dónde saca que esto nació ayer? Entonces, por eso es que nosotros necesitamos estudiar el pasado para entender que hoy está pasando exactamente lo mismo y que si no lo estudiamos, nos va a seguir pasando lo mismo, ¿vale? Bien. Mónica Valencia. Sí, ok. Algo parecido a lo que ya dijo Juan Esteban, y es que pues esta idea de Estado estaba muy ligada a la de nación, pero principalmente el Estado fue como una idea que se compró como una forma también de garantizar la felicidad del pueblo. Y esta idea llegó también para forjar aquella del constitucionalismo, y es entendida a su vez como principios de libertad, de control y de una nueva organización social.
y esta estaba fundada o tenía dos prioridades de la idea revolucionaria, era la de adoptar una constitución y la de ligar las provincias a un sistema federativo. Y pues esta empezó como esta idea revolucionaria, fue pues de ideas y no de armas. Es por esto que, digamos que una de las partes que me pareció también muy importantes, y también decían que uno de los actos, o bueno, el acto del 20 de julio en el que se profería por una unión federativa, que a su vez era el rechazo del centralismo colonial, pues esa fue conocida como la Primera República o la Patria Boba, si no estoy mal. Y a partir de, digamos que a partir de estos dos sistemas empezaron a crear como las pugnas, y es a partir de ese momento donde se empezaba a desarrollar el constitucionalismo colombiano, lo que a su vez dejó una marca en la historia del país, producto de ese mismo conflicto entre centralistas y federalistas. Muy bien. Eso quiero que lo busquen, Mónica. Si puedes echarle también una miradita o los demás. ¿Ustedes realmente creen que fuimos una patria boba como tal? ¿A qué se le llama la patria boba? Lo vamos a ver el viernes. Pero yo lo que quiero que ustedes es lo cuestionen. Es decir, la patria boba se le llama a la Colombia de 1810 a 1816, porque nos declaramos independientes, hicimos todo un grito de independencia, sacamos unas actas y demás, y después empezamos fue a pelear entre nosotros, federalistas, centralistas, sacamos unas constituciones ahí regulares y finalmente pues vino Pablo Morillo de reconquistador español y arrasó y terminó fusilando a los grandes próceres de la patria que vamos a ver después, ¿vale? Entonces, ¿se puede llamar patria boba realmente o no? Bien, Santiago Rafael Suárez. Hola, sí, profe, pues yo quería hacer un comentario Sí, de la lectura de Augusto Trujillo. sí, Pues me parece como muy interesante una de las partes iniciales del texto en las que resalta como la organización geográfica y pues natural del país y del continente son como eh, pues un presupuesto para la organización política y cómo no supimos cómo manejar esa condición de la organización geográfica de nuestro país, y me recuerda mucho a una lectura de Rodrigo Primi y Mauricio García Villegas en El derecho frente al poder, que resalta muy bien cómo el constitucionalismo latinoamericano se ha ido adaptando como a las formas, o sea, a la organización geográfica pues, de los mismos países, y cómo el constitucionalismo avanzó mucho en los países del sur, ya que no tenían, o sea, países como Chile, Argentina y Uruguay, que no tenían como tantas limitaciones en cuanto a su organización geográfica, y como pues en Colombia, en los países más que están ubicados más al norte del continente, sí, sí tienen como esa dificultad. Y pues me parece como muy interesante el comentario que él hace sobre cómo se pudo articular mejor ese centralismo y ese federalismo, o una versión híbrida de este, para poder solventar mejor este presupuesto. excelente. Sí, sí, es un gran comentario, Santiago. Te agradezco que lo hayas hecho. Y fíjese esto, es decir, y en parte vamos a ver cómo esa gran Colombia, vamos a ver el viernes cómo esa gran Colombia que terminó siendo Panamá, Ecuador, Colombia propiamente dicho, y Venezuela, pues fue inmanejable, porque es que era un territorio gigantesco. Y miren lo que dice Santiago, dependiendo del territorio, yo voy a poder manejarme de una manera mejor. Si tengo un país pequeñito, plano, sin montaña, sin mar, pues me conviene más ser centralista, porque voy a manejarlo todo perfectamente desde el centro. Pero ustedes creen que un país como Colombia, con cordilleras, con río, con bosques tropicales, el Amazonas, Pacífico, Atlántico, el Caribe, ¿ustedes creen que un país como Colombia se maneja fácilmente desde un centralismo desde Bogotá? ¿O
conviene más que haya regiones o provincias que tengan autonomía para manejar sus propias cosas. Esta discusión lleva 230 años, 230 años. Y todavía las regiones hoy siguen diciendo, miren las declaraciones de los alcaldes en la pandemia, busquen los registros de los noticieros. Es que todo lo quieren hacer desde Bogotá, es que Duque quiere hacer todo desde Bogotá, es que creen que las condiciones de Bogotá son las que tenemos acá, es que creen que los bloqueos son iguales en Bogotá que en el Amazonas, que en la Guajira, que en el Cali, que en el Cesar. No, las particularidades son todas diferentes. Este es un país pluralista. Entonces, al final, miren hacia dónde vamos, pero llevamos siendo centralistas más de 120 años. Entonces, ¿qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que necesita Colombia? La respuesta no la tenemos pensando hoy cómo está la situación, sino mirando nuestro pasado, mirando nuestra historia. Por eso es importante este tipo de comentarios. Nicolás Romero. Sí, profe, buenos días. No, pero yo quiero rescatar, digamos que del libro de Augusto Trujillo, pues uno, lo que tú nos decías ayer, algo que no habíamos visto del constitucionalismo, y es que no fue algo de 1991 que fue como una constitución y ya, sino que es un proceso que viene pues de fecha, sí, desde la antigüedad y digamos que incluso antes de 1810 que se nombró la Junta Suprema, nombran pues que en Paraguay en 1781 ya había habido como un levantamiento en contra del rey Carlos V. Entonces digamos que es algo que tiene primero varias influencias y como que nosotros tomamos como las partes que nos servían y las fuimos adaptando pues a Colombia, pues porque, por ejemplo, bueno, inicialmente, pues eso se influyó el constitucionalismo, si no estoy mal, o sea, si mal no me equivoco y si no entendí mal, por la conquista de los españoles. Sí. Digamos que esa fue la inicial, y después, digamos que ya en el Congreso de Angostura, Bolívar lo que hizo fue como tomar la influencia o la idea que llevaba a Estados Unidos y traerla aquí a Colombia. Entonces, digamos que pues eso llevó pues a que llegáramos a un constitucionalismo federal centralista, y es pues lo que tú mencionabas ahorita, y es pues sí, es que Colombia necesita de ambas porque no le sirve llevar una y, o sea, solo una, ni tampoco solamente la otra, sino necesita de ambas porque digamos que es un país multidiverso y pues también destaco la frase que decía que ponen en el libro de Antonio García, pues que refleja todo eso, y es que antes de que Montesquieu o Rousseau elaborase una teoría sobre la soberanía popular y la representación política, América había ido fundiendo, pues en su praxis ya esta idea. De acuerdo, muy bien, muy bien. Eso digamos que tú destacas, Nicolás, es muy interesante porque ya en Paraguay comenzó la gestación, digamos, hispanoamericana, y después fue en Ecuador, que dio el grito de independencia un año antes que nosotros. O sea, nosotros no fuimos los pioneros, pero fuimos de pronto los impulsadores porque Bolívar se hizo famoso, fue tras triunfar aquí, porque en Venezuela no pudo, fracasó 2 veces. Se va a Jamaica, lo vamos a ver el viernes, y luego triunfa es aquí en Colombia, y luego empieza la expansión de la campaña libertadora. Pero al final ya Colombia tiene un antecedente muy cercano al de Paraguay de 1781, que lo nombrábamos ayer, que era el levantamiento, la revolución de los comuneros con Manuela Beltrán en el Socorro. Y es unas reformas borbónicas que pretendieron quitarle privilegios a los criollos aquí en la Nueva Granada, y se rebelaron ante ellos precisamente por estas reformas que vamos a ver un poco el viernes, ¿vale? Vamos a terminar con Valeria y Lina. Valeria Rueda. Hola, profe, buenos días. Mi comentario va en base al libro de Augusto Trujillo. Entonces me parece importante resaltar sobre el Cabildo Abierto de Santa Fe,
Entonces aquí nos Sí. hablaban que este pues fue convocado el 20 de julio de 1810 y el propósito de este fue redactar una constitución que, como decía literalmente, era que ésta afianzara la felicidad pública, lo que hace rato usted nos comentaba, haciendo referencia a la constitución como el reflejo de la voluntad del pueblo y el gobierno de provincias ligadas a un sistema federalista, que creo que mi compañera Nicole Rubiano nos comentó que este es un sistema que se basaba en que había una constitución para cada provincia y luego sí se conformarían las Provincias Unidas de Nueva Granada. También en esta parte hablaban de lo que usted nos comentaba ayer, de la rebelión comunera. Y aquí la traían a colación porque debido a esta rebelión surgen los propósitos que serían plasmados en dicha constitución. Y una parte que me pareció muy importante de aquí es que explicaban cómo el 20 de julio de 1810, que fue el día, como ya lo dije, en que fue convocado este cabildo, significa más que el día de la independencia, sino que es el día de la Constitución, porque este acto es el primer paso constitucional del siglo XIX y aparte tuvo un origen particular, esta movilización de carácter civil y local. Excelente, Valeria, muy buen comentario. Lo vamos a ver el viernes y ¿realmente el 20 de julio es lo que dicen que es? Lo vamos a ver el viernes, porque antes del 20 de julio ya existía el acta preconstitucional del Estado Libre del Socorro en Santander, no sé si haya santanderianos acá en este curso, y la de Santiago de Cali, que también fue muy importante, pero después del 20 de julio en Bogotá no pasó nada. Es lo que vamos a ver el viernes. ¿Realmente lo que pasó en Bogotá fue tan determinante o fue más determinante lo que pasó antes y lo que pasó después o las luchas que se dieron después en Bogotá? ¿Cuándo sale el virrey del país? El virrey sale hasta agosto desde Cartagena. Realmente la independencia no comienza en Bogotá. Comienza desde Cartagena cuando expulsan al virrey. Lo vamos a ver el viernes. Entonces, fíjense cómo todas estas connotaciones tienen unas formas de interpretarlas. ¿Listo? Y vamos a tratar de hallar unas interpretaciones más acertadas de que la historia clásica nos ha tratado de decir. Lina María. Sí, profe, buenos días. Bueno, pues yo iba a hacer como dos comentarios. El primero es justo con un tema que tocó Santiago, creo, ¿Sí? Que es con relación o sea, a esta condición del territorio, ¿no? Pues a mí me llama como un poco la atención, que no sé si lo voy a llamar erróneamente, un hecho que pues yo llamaría casi natural, puede como inconscientemente un poco, dar origen a todas unas dinámicas políticas, a unas dinámicas de poder o sea, que se centrarían tanto bueno, le llamarían tanto la atención pues a la gente como para conformar unos grupos muy marcados. Que pues en el texto lo decía, o sea, o sea, como estas ideas de poder se consolidaron en élites regionales. Claro. Que pues digamos que es muy, muy de la época, ¿no? Darían o estarían en una guerra, que es la Guerra de los Supremos, y cómo también van a producir una constitución, que es la Constitución Centralista de 1843, o sea, cómo esa generación de opuestos, de contrarios, también lo resaltaba en el texto, se va a empezar a perfilar en lo que más adelante serían los partidos políticos de liberales y conservadores. O sea, a mí eso me llamó mucho la atención. Y la segunda... El segundo es en el texto cuando decía que como la primera, no, sino como el momento en el que el constitucionalismo colombiano empezó como a tomar formita, ¿no? Como cuerpo, que él lo dice en la parte de que, bueno, la Convención de Ocaña intentó hacer una modificación, pues de la que no tuvo éxito. Tuvo una época ahí como de una inestabilidad y como, o sea, esa transición de disolución de Gran Colombia a Estado de Nueva Granada, o sea, hay una constitución que para mí tiene una característica muy importante, que es la limitación de las facultades del jefe
pues del jefe del Ejecutivo, que resalta que pues no, no podría nombrar libremente y remover a los gobernadores de las provincias, que pues debía seguir como ciertos procedimientos y eso, o sea, esa característica para mí es muy importante. Ujú. Era todo. Muy bien, Lina, muchísimas gracias. Claro, el panorama general, lo de la Guerra de los Supremos vino más adelante, no fue en la gestación de 1810, sino más adelante, pero lo que tú dices lo destaco para cerrar. Miren que uno de los grandes problemas de la formación de nuestro Estado colombiano es que fue un Estado colombiano que crearon las élites criollas de Hispanoamérica. Es decir, ustedes miran la biografía de Simón Bolívar, no era ningún señor humilde, pues campesino, un señor adinerado de grandes familias españolas, que estudió en Londres, en Francia, que tuvo las mejores comodidades, que tuvo grandes maestros, no era ningún pelele. Santander, Antonio Nariño, el viejo Caldas, Jorge Tadeo Lozano, investiguen quiénes eran y se van a dar cuenta que eran grandes élites. Es como si hoy en este país la Constitución de Colombia, imagínense si la hiciera Julio Mario Santo Domingo, Sarmiento Argulo, Arturo Calle, Mario Hernández. Imagínense si esos grandes empresarios de este país hicieran la Constitución de nosotros. ¿Ustedes lo permitirían? Donde no hay cabida para los estudiantes, donde no hay cabida para los pueblos indígenas, donde no hay cabida para los distintos partidos, los distintos pensamientos. Entonces, eso fue lo que pasó. Ahora, no podemos evaluar con los ojos de hoy lo que pasó hace 220 años, pero claramente fue un pacto de élites donde se quedó mucha gente por fuera. Es decir, la independencia se dio porque las élites no estaban contentas con los españoles. Punto. Punto. Ahora que eso trajo diferentes consecuencias, los vamos a ir viendo el viernes. Entonces, les agradezco mucho a los que participaron. Las personas que llamé que no estaban o que tienen su negativo, quiero darles la oportunidad para que el viernes, cuando abra preguntas, ustedes sean los primeros que participen y puedan borrar ese negativo que tienen ahí. ¿Listo? Para que estén muy atentos. Entonces, quedamos así para el viernes con las lecturas que tenemos. Por favor, lleguen preparados porque si no, no le podemos sacar buen provecho a la clase. ¿Ok? Mil gracias y nos vemos el viernes. Gracias, doctor. Hasta luego. Vale, hasta luego. Gracias, Muchas profe. gracias.